Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Santo, 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 santo. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, bendito, gracias, precioso, gracias, maravilloso Dios. Te alabamos, Señor, te exaltamos, Padre Santo, 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 Santo. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Bendigo la vida de cada uno de los discípulos, Padre, los que van a mirar esta transmisión, Señor. Te ruego que los llenes del Espíritu de gracia y de sabiduría, que les des entendimiento espiritual, Padre Santo, para poder renunciar al entendimiento natural, Padre, que nos lleva a la perdición, Padre, y poder entender que tu presencia está en nosotros, Señor, para guiarnos a toda la verdad. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Santo. Gracias, bendito, gracias, precioso. Te alabo, Señor, te exalto, Padre. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito, gracias. Paz de Cristo. Cantemos al Señor, hermanos. Libre, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor, do, re, mi, fa, sol, la. Vamos a cantar. Libre, tú me hiciste libre. Estoy tratando de agarrarla un poquito más bajo, hermanos. Vamos a cantarla. Permítame tomar agua. Está muy fría, bendito Dios. ¡Wow! Libre, tú me hiciste libre,
corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Y el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Me libertó de las cadenas, me libertó de las cadenas, me libertó. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Y el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Me libertó de las cadenas, me libertó de las cadenas, me libertó. Corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó de las cadenas, me libertó de las cadenas, me libertó. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Aleluya. Paz de Cristo, alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre. Cristo rompe las cadenas, hermanos, y nos hace libres y nos da seguridad. Esa es nuestra certeza. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra confianza. Aleluya. Gracias damos a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Está muy frío, me constipé, no me puse la bufanda. Así que damos gracias a Dios por su misericordia. Paz de Cristo, hermanos. Algo que entiendo yo como hijo de Dios. Yo tengo que entender cuál es la diferencia entre este cuerpo y el hombre de pecado.
Miren, hermanos, estamos enfrentando un problema grave, pero los instructores no se dan cuenta porque creen que lo están haciendo bien y están condenando a los inocentes. Mientras yo no pueda diferenciar, por eso es tan importante el discernimiento, hermano. Mire, el hecho de que yo tenga dones y que Dios me use y que pueda profetizar no es que discierna. El discernimiento trae el fruto. Los dones. Amén. Son para edificar la iglesia. Pero si usas mal los dones, edificas mal. Si profetizas mal, edificas mal. Se requiere el discernimiento para saber cuándo orar, cómo orar, cuándo profetizar, cómo profetizar. No es profetizar porque Dios me habló y cuento el sueño. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora debajo del sol. ¿Por qué? Porque todo es vanidad de vanidades. Y nosotros participamos con el enemigo cuando nos va a mostrar la vanidad para tratar de retener mi rango. En el reino de Dios no hay rangos. Para los apóstoles fue muy claro que no había rangos. El hecho de que ellos fueran apóstoles no los hacía sentirse más importantes que los demás para determinar que ellos estaban sobre los demás y todos los demás tenían que hacer lo que ellos decían. Ni desplegaron una estrategia para que la gente viniera a ellos a depender de ellos. Ni establecieron una institución para hacer que la gente los buscara y para que ellos les dieran cobertura espiritual. La cobertura espiritual no la dan los hombres ni la dan una institución, la da el que es el espíritu. Por eso se llama cobertura espiritual. Y cuando una institución da cobertura espiritual es porque está ocupando el lugar del espíritu. Y cuando un hombre da cobertura espiritual es porque está ocupando el lugar del espíritu. Si ellos dieran cobertura espiritual, hace mucho tiempo yo estaría muerto. Hace mucho tiempo yo hubiera perdido mi ministerio. Pero el ministerio no lo da el hombre. El ministerio lo da Dios. Y todos sabemos que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son ministerios que Dios estableció para el funcionamiento correcto del cuerpo de Cristo. Pero como ministerios, como capacidades de servicio, no para enseñorearse de la congregación. Porque no se ocupa, hermanos, un rango para servir en la iglesia. Lo único que se ocupa para servir en la iglesia, hermano, es conocimiento de Dios. Es todo lo que se ocupa.
conocimiento de Dios. Cuando la Biblia habla no de un neófito, no se refiere a que tenga conocimiento del mundo. Se refiere al conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que Dios puso en Cristo Jesús todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de la forma correcta. Y no, Jesús no comió del árbol del conocimiento del bien y del mal como el primer Adán. El primer Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y murió. El segundo Adán, que es Cristo, no comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si pudiéramos entender que agarramos eslogan y luego el Señor dice, sus refranes son como refranes de ceniza, porque decimos, así como Jesús haga y enseñe. Bueno, Jesús nunca fue a tomar estudios bíblicos de los fariseos ni de los saduceos. ¿Hay alguien en casa? Jesús, los discípulos, hermanos, no iban al templo a que les enseñaran los fariseos y los saduceos. Aleluya. Pero decimos como Jesús haga y enseñe. Si alguien empieza a enseñar con el Espíritu por fuera de la institución, es un profano. Crucifíquenlo. Sáquenlo. Jesús estaba sometido a Dios. Los fariseos estaban sometidos a la institución judaica, pero no estaban sometidos a Dios. ¿Por qué? Por eso Jesús les dijo, yo los conozco. Ustedes no tienen amor de Dios en sus corazones. Entonces, lo único que se ocupa, hermano, para ser pastor, es el llamado divino y conocer a Jesús. Porque ¿cómo es posible que digas que la gente es muy dura, que la gente no se convierte? ¿Quién se resiste al amor de Dios? ¿Sí? Los duros de corazón, los fariseos, los que creen en su religión, los que creen en su institución. ¿Qué es decir? Para que no se ofendan, son los católicos de hueso colorado. Pero cuando un católico de hueso colorado se convierte, es un escándalo. ¿Hay alguien en casa? Por eso, primero a los Corintios, ahorita vamos a regresar a esto. Déjenme sentar las bases para explicarles el porqué. Capítulo 3 de segunda de los Corintios. A veces yo no entiendo por qué cuando estoy escuchando la palabra en la audiobiblia, ahí me quedo y regreso y me voy a y regreso otra vez. Aleluya.
Y ahí estoy, hermano. Miren, capítulo 2 de Primera a los Corintios, de Segundo a los Corintios, perdón. Cuando llegué a Troas, dice el apóstol Pablo, para predicar el evangelio de Cristo. ¿El evangelio de quién? De Cristo. El evangelio de Cristo es Cristo. Él es la palabra. Para predicar a Cristo. Aunque se me abrió puerta en el Señor, fíjense bien, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuvo reposo mi espíritu. ¿Por qué? Porque no encontró a Tito. Porque se supone que Tito estaba allí, predicando. Allí lo había dejado. ¿Eso qué es, hermano? ¿Deseo de agradar a la institución o deseo de agradar a Dios? ¿No es más importante un hijo de Dios? Eso es amor. Hoy no. Hoy los echamos fuera. Hoy los sacamos. Y espero que cuando escuchen estas transmisiones les dé vergüenza echar fuera a uno más. Y se conviertan y se arrepientan. Así que no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que, aunque se le abrió puerta, hermano, se fue. Se fue de allí y se fue para Macedonia porque necesitaba saber cómo estaba Tito. La gente se estaba convirtiendo. Pero el que ama a Dios, el que ama a los hermanos, ama al que ha sido engendrado por él. Y entonces dice el apóstol, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, hermanos. Somos olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida para vida a los que creen en Jesús, a los que se salvan. Y pregunta el apóstol, ¿y para estas cosas quién es suficiente? El hecho de que seas evangelista y se conviertan y hacen decisión por Cristo 40, 50, 60, eso no quiere decir que seas olor grato para Cristo. ¿Cuántos de ellos van a perseverar? ¿Hay alguien en casa? Aquí no se trata de falsificar la palabra, de hacer creer a la gente y de inducir a la gente. ¿Por qué? Porque no somos muchos, hermano, como los que medran. No somos como muchos, como los que medran falsificando la palabra, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Se está presentando el apóstol Pablo como un ministro de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque toda la institución siempre va a cambiar la palabra para que todos estemos atentos a la institución. Que todos dependamos de la institución. Todas las instituciones, hermano. Todas absolutamente. Políticas, económicas, religiosas, culturales. Todas están diseñadas para que uno dependa de.
Por eso ponen cláusulas, por eso ponen reglas, por eso ponen estatutos, por eso ponen reglamentos, por eso ponen mandamientos, para asegurar su futuro. Por eso se escriben cartas de recomendación. Pero yo no quiero ir a hablar de eso. Perdónenme si soy repetitivo. Aleluya. Se trata de ministros de un nuevo pacto. Quizás mañana o pasado hablemos de esto. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo no entiendo la diferencia entre el sacerdocio levítico y la diferencia entre el sacerdocio de Cristo, voy a mezclar las dos cosas. Y uno significa muerte y otro significa vida. ¿Hay alguien en casa? Por eso es tan importante que nosotros lo entendamos y saber distinguir una cosa es mi cuerpo y otra cosa es el hombre de pecado. La ley se introdujo para tratar con el hombre de pecado, no para hacer morir al hombre de pecado, sino para hacerte consciente. La ley nos hace conscientes de que el pecado mata, pero la gracia nos hace libres del pecado y nos da la solución al pecado. El hombre del cielo viene a vivir con nosotros. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Y para que Él pueda venir a vivir en nosotros, es necesario que el hombre de pecado muera. Y el hombre de pecado tipifica al primer Adán, el terrenal. Y el hombre del cielo significa al espíritu vivificante, el celestial. El espíritu es el que da vida. Por lo tanto, ya no dependemos de los deseos de nuestra carne. ¿Quién los activa? El pecado. Pero ya no es el hombre de pecado, es el pecado. El hombre de pecado quedó crucificado. Por eso es necesario vivir, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Para qué? Para que el hombre de pecado no se levante. Es decir, con Cristo soy uno. Pero entendiendo que lo primero que hizo Jesús fue hacernos uno con Él en el pecado. Porque Él se hizo pecado por nosotros. Y es allí en la cruz del Calvario donde aprendimos a ser uno. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Paz de Cristo, hermano. ¿Por qué una cruz? Para que nunca se nos olvide, hermano, que nuestro punto de encuentro con Jesús no es un altar. Perdónenme teólogos,
Perdónenme, líderes, perdónenme. Si los ofende, que yo desmienta lo que ustedes enseñan, ese es problema suyo. Pero la Biblia a mí me enseña que el primer punto donde yo tuve contacto con Jesús, o mejor dicho, yo no fui que tuve contacto con Jesús. Él tuvo el contacto conmigo, porque la salvación proviene de Él. Él decidió hacerse hombre. El punto de encuentro con Dios no es un altar, hermano. Vamos a decirlo así, no es un altar humano. No es un altar que yo haya preparado para que la gente venga a mi iglesia, para que la gente crea que ese es el altar, paz de Cristo. Y para que yo haga que ese altar sea santo y que nadie pueda tocarlo, ninguna mujer, nada más ciertos hombres privilegiados que puedan subirse allí para poder cantar, para poder enseñar, para poder, ¿cómo se llama? Ministrar. Recuerdo en una ocasión que salía a ministrar como líder nacional al Paso, Texas. Recuerdo que el director distrital era hijo de un pastor. Y se quedó sorprendido porque no quise predicar desde el púlpito, me dieron el lugar en el púlpito, inmediatamente me bajé. Yo siempre tenía la costumbre de bajarme del púlpito. Creo que nunca prediqué desde un púlpito. Siempre me bajaba. Y recuerdo que él me dijo, oye, tremendo, me dice, Dios te usó, te bajaste del púlpito, dice, y Dios te usó. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Por qué dices eso? Es que aquí en el distrito siempre nos han enseñado que el pastor no debe de bajarse del púlpito, que el púlpito está ungido. Digan conmigo, sí, Shui. Ahora tenemos templos ungidos. Amén. Donde no pueden entrar. Ahora tenemos lugares ungidos en el templo donde no pueden subirse más que los sacerdotes. El templo de Salomón, el templo de Herodes, nada más entraban los sacerdotes, hermano. El pueblo no podía tocar ni siquiera nada. Pero hoy mezclamos la ley con la gracia. Paz de Cristo. La cruz es el punto de encuentro con Jesús. Es la iniciativa divina, no es la iniciativa humana. La ley fue dada a Israel, ¿para qué, hermano? Para que el pueblo fuera un pueblo celoso de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las que manda el único que es bueno. El único bueno se llama Dios. Por eso Él da mandamientos. Son buenos para encontrar nuestra paz, para encontrarnos con Dios, para agradar a Dios por la fe, no por las obras. La fe estaba escondida antes que las obras. Porque cuando tú amabas los mandamientos,
en la ley y sabías que no debías de matar, el espíritu de la ley, que es el espíritu de Dios, que es el espíritu de Jesús, llegaba y te detenía aquí en la mente y no hacías las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu enseñaba lo que Jesús vino a enseñar a generación caída de la gracia de Dios. No porque viniera el Espíritu Santo, sino porque la misma palabra produce en todos los seres humanos, hermano, un temor en la conciencia del hombre, en la conciencia humana. Por eso encontrábamos familias en el pueblo que eran muy diferentes a todo el pueblo. Por eso encontrarás gente, hermano, en la escuela que es osada, que es atrevida, que eso es, que es grosera. Pero vas a encontrar también entre los compañeros de la escuela muchachos serios que no fumaban, que no tomaban. Muchachos formales que hacían las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque fueron enseñados correctamente. El propósito de la ley es formarnos correctamente para que tuviéramos temor a pecar, porque el que pecaba moría, por el testimonio de 2 o de 3 personas moría irremisiblemente. O sea, no había perdón para ellos. Por eso salió el dicho, el que no oye consejo, pues no llega viejo. Entonces, de esa manera, la ley refrenaba al hombre de pecado. ¿Para qué? Para que no hiciéramos lo que quisiéramos. Pero ¿qué dice la Escritura? Se fueron tras las obras y negaron la fe y la misericordia que estaba oculta en la ley. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la mente, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la misericordia, la justicia y la fe. ¿Hay alguien en casa? ¿Pero qué hicieron los sacerdotes? Pecaban. Y como nadie podía censurarlos ni decirles nada, al fin y al cabo vamos a sacrificar un cordero y nuestros pecados van a ser borrados. Y se fueron a ejercer un dominio sobre el pueblo, argumentando que Dios los había puesto a ellos y a los demás no. No importaba que el hombre de pecado se desarrollara en ellos. Así, hermanos, la ley fue dada para frenar al hombre de pecado, no para matarlo, para detenerlo momentáneamente. Por eso que cada vez, hermano, que miraban a un sacerdote, la gente tenía miedo, la gente tenía temor. Que llegaba el sacerdote a la casa, ¿a quién viene? ¿A quién van a matar? ¿A quién van a echar fuera? Hoy es exactamente lo mismo, hermano. Va el pastor a la casa y le dice, ¿a qué viene?
¿Por qué? ¿Qué sembraron? ¿Qué sembraron? Para que la gente ya no quiera acercarse a ellos. Sembraron temor. Sembraron discordia. Hicieron un muro de separación entre ellos y el pueblo. Nosotros somos los que Dios puso, ustedes no. Volvieron a levantar la pared intermedia de separación. Cuando Cristo la derrumbó, hizo uno solo. Es decir, Pedro, Jacobo, Juan, Pablo, todos los apóstoles sabían que ellos eran uno con el pueblo y que la cabeza de ellos era Jesús, tanto la de ellos como la del pueblo. Por eso Pablo, cuando llegó a Troas y no encontró a Tito, aunque se le abrió puerta grande, tuvo que salir y tuvo que ir a buscar a Tito a Macedonia, a Filipo, que es la primera provincia de Macedonia. ¿Hay alguien en casa? El primer hombre es el Adán. Ese es el hombre de pecado. Por eso, cuando Adán pecó, así la muerte pasó a todos los hombres. Adán no fue diseñado, el primer Adán, para morir. Fue diseñado para vivir. Y tenía a un lado de ese árbol, tenía el árbol de la vida. Y en lugar de comer del árbol de la vida para vivir eternamente y para siempre, decidió comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y murió. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Por eso Jesús tenía que venir a pisarle la cabeza al que engañó a la mujer y a recuperar nuestra comunión para comer nosotros ahora del árbol de la vida, que es Jesús. Por eso es tan importante, hermanos. Cuando yo como del árbol, fíjense bien, del conocimiento del bien y del mal, el hombre de pecado sigue vivo en mí. El hombre de pecado sigue vivo en mí. Por eso es que vas a ver a tu pastor haciendo así. ¿Hay alguien en casa? Por eso es que si alguien le dice a tu pastor, la hermana Lidia Valdés hizo esto y esto y esto, inmediatamente se va sobre ella. Y le dice, a ver, usted hizo esto, esto y esto y esto. Y luego otros lo utilizan. El Señor me mostró y me dijo que usted hizo esto y esto y esto y esto. Ay, Dios, sigan conmigo. No, hermanos. Cuando yo me alimento, hermanos, de los libros escritos por hombres y desarrollo una relación con Cristo en base a libros escritos por hombres, el hombre de pecado está muy vivo en mí. Porque el hombre del cielo es Cristo. Por eso el Señor me dijo, la gran apostasía de mi iglesia se están volviendo a los libros
y están dejando mi palabra. Escucha lo que voy a decirte. No lo inventé. Vete a Tesalonicenses. Aleluya. Capítulo 2, segunda Tesalonicenses. Capítulo 2, segunda a los Tesalonicenses, dice: pero con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido del que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Miren, hermanos, por amor de Dios, usted está esperando que se manifieste un hombre pecador perverso y que venga y lastime a toda la gente y controle todo el mundo. No. Aquí está diciendo el hombre de pecado, el que se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios. ¿Dónde se está levantando el hombre de pecado? En los líderes. En los hombres principales de las instituciones políticas, religiosas, económicas y culturales. El hombre de pecado, hermano. A ver. ¿Dónde está el hombre de pecado? En el cuerpo de pecado. ¿Y qué dice Romanos 6:6? Que fuimos crucificados con Él, morimos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Hoy la misma religión está levantando otra vez el cuerpo de pecado. Sí, hermana, yo sé que la hermana Lidia es su hermana. Además, terminando la transmisión, le voy a hablar, hermana Marta. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nosotros no somos hombres de pecado, porque el cuerpo de pecado fue destruido. Esas palabras las van a usar ellos para decir lo mismo. Amén. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ellos te van a decir lo que tú tienes que hacer. Ellos van a tomar el control de tu vida, van a decir tú vas a hacer esto y esto y esto, y van a hacer a un lado al Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo no te controle, no te guíe, no te enseñe, no te forma, no te afirme y no te establezca. Paz de Cristo. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué es la apostasía? ¿Volverse a qué? A los libros. ¿A qué? A la sabiduría humana. A lo que el hombre está determinando.
porque ellos van creciendo en la revelación humana, en el conocimiento de su sabiduría humana, en el entendimiento humano. Pero una cosa es el entendimiento humano. El entendimiento humano viene por la sabiduría humana. El entendimiento espiritual viene por la sabiduría espiritual, que es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el hombre de pecado vive en el cuerpo de pecado. Por eso es que usted comete un pecado y el Espíritu Santo inmediatamente le redarguye. ¿Por qué? Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Hay alguien en casa? Porque este cuerpo no es para que habite otra vez el pecado. Es para que por la fe habite Cristo en nuestros corazones. Entonces, yo tengo que ser muy consciente y muy maduro para entender que este no es cuerpo de pecado. No voy a hacer lo que yo quiero. Cuando yo hago lo que el pecado quiere, este es cuerpo del pecado. Y el cuerpo del pecado se volvió a levantar. Pero si Cristo está en mí y yo entiendo que fui comprado a precio de sangre, si algo no soporta el pecado, miren hermanos, el pecado es el señor del diablo. Cristo es el Señor de nuestro gran Dios y Padre. Y Cristo venció el pecado. Por tanto, si Cristo está aquí, el pecado debe de estar debajo de nuestros pies. ¿Nunca leísteis el Salmo 91? Paz de Cristo. Hollarás al león y al áspid pisarás. Dice lo que dice en la ley para que tenga efecto en la gracia. Mira, voy a ir al Salmo 91. Allá lo escribí en el pizarrón, bendito Dios. Aleluya. Pero ve al Salmo 91, por favor. El versículo 13. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Nos tomó del pecado y nos incrustó en él. Y una vez que estábamos en él, le dijo al diablo, mira, los que decías que eran tuyos ahora son míos. Y ahora tú te pones debajo de mis pies. ¿Hay alguien en casa? ¿Y qué está esperando Jesús? Si todo lo puso debajo de sus pies, solamente le falta una cosa, hermano. Completar los que van a ser salvos. Para suplir a muchos salvos que se han desviado y han vuelto a levantar al hombre del pecado, al cuerpo del pecado. ¿Qué hizo Jesús? Pisó sobre la cabeza de la serpiente y lo dejó herido
Esa es la cabeza que está herida, pero está debajo de sus pies. No está muerta todavía. Por eso el dragón se levanta y una de sus cabezas está herida de muerte. Ojalá y pudiéramos entender. Bendito Dios. Lo que Jesús hizo lo puso debajo de sus pies y dice sobre el león, versículo 13 del capítulo 91 de Salmos, sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Lo vas a pisar. Amén. Y tiene que permanecer allí debajo de tus pies para que no se levante otra vez el cuerpo de pecado. ¿Por qué? Porque ahora hay un rey sobre tu vida y vino a tu cuerpo de carne y sacó al hombre de pecado. Y el cuerpo de pecado fue crucificado. Y el acta de los decretos que nos era contraria, ya no nos es contraria. Ahora hay decretos aquí en la mente y en el corazón que dicen que tú eres hijo de Dios. Que tú eres ahora, tu cuerpo no es cuerpo de pecado. Tu cuerpo es templo donde habita el Espíritu Santo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Hay alguien en casa? Pero no permitas que nadie te quite esta palabra. No permitas que nadie venga a decirte, a menospreciarte, a burlarse de ti. Escúchalos y que te entre por aquí y te salga por acá. No permitas que nadie te haga enojar. No permitas que nadie te haga codiciar. No permitas que nadie te haga contar chismes. No permitas que nadie te haga dudar. No porque lo que te dice el pastor, no, sino porque el Espíritu Santo está en ti. Y Él tiene amor para que cuando alguien te pelea y te golpea, tú lo ames. Para que cuando alguien mienta sobre ti, tú te regocijes. Porque grande es tu galardón, para que no amenaces a nadie. Que tienes paz en medio de la tormenta. Porque el Espíritu Santo está contigo. Eres templo del Espíritu Santo, donde ministra. ¿Sabes qué es lo que ministra Jesús aquí adentro de ti? ¿Qué ministra? Ministra gozo en medio del dolor. Ministra fe en medio de la duda. ¿Sabes qué es lo que ministra Jesús en ti? Ministra, hermanos. Ministra paz en medio de la guerra, en medio del conflicto. Por eso es importante entender que es Cristo en mí la esperanza y gloria. Tengo paz para transmitir paz en medio de la angustia. Tengo amor para amar a los que me oprimen, a los que se burlan de mí, a los que vienen contra mí. Tengo gozo, hermano, en medio de la tristeza. Y puedo gozarme porque Él es mi gozo. Tengo templanza y nadie me mueve. Porque Él es mi motor. No puedo hacerle caso a los hombres si el Espíritu no me confirma que lo que Él me está diciendo es verdad. Hace mucho tiempo
hubiéramos muerto de tristeza, hubiéramos muerto de desesperación, hubiéramos hecho cosas abominables. Pero aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo, ministrándote día con día. No lo descuides. Él es el que te sustenta. Él es el que te provee. Él es todo. Él es todo. Retoma esta palabra. Guárdala en tu corazón. Vívela todos los días. Ante cualquier inclemencia, ante cualquier circunstancia adversa, recuerda, Cristo es todo para mí. Cristo es todo para mí. Él es el amigo de mi alma, el tesoro más grande. Él es todo para mí. Él es Jesús de Nazaret. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el que se acordó de nosotros. Él es el que desde el cielo se sienta y se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Hágalo realidad, hermano. Cada vez que leo una noticia triste, alguien me dijo, tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieres que te den? Le dije yo, la mala. ¿Por qué? Todo el mundo quiere la buena primero. Porque para mí no hay malas noticias. La única mala noticia que hay para mí es que me dijeras que Cristo Jesús ya vino y me quedé. Pero sería falso, porque tú también te quedaste y estarías llorando. Él es todo, hermano. Aunque tengas toda la familia en contra, hermana Luz María, Él es todo. Aunque tengas tu esposo en contra, Él es todo. Tu esposo en contra también está en Jesús. Todo está en Jesús. Pero nosotros estamos en Jesús como su cuerpo. Miren, hermano, los principados, las potestades no están en el cuerpo de Jesús. Solo nosotros, solo su iglesia. Solo los que son fieles. Solo los que se dejan guiar. Él es todo para nosotros. Así que les bendigo en el nombre de Jesucristo. Mañana seguimos con el punto porque necesitamos entender nuestra realidad. Si la realidad de Dios es Cristo, entonces la realidad de Cristo es la iglesia y nosotros somos la iglesia. La iglesia no es la que vive engañada por el hombre, ni guiada por el hombre. La iglesia es la que vive guiada por el Espíritu Santo. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Les bendecimos, hermanos. Les amamos.